El- Vamos a considerar, para comenzar con la antropología esencial, el punto de partida ineludible de la consideración de la naturaleza humana, que es su definición. O dicho de otra manera, cuál es el constitutivo esencial de la naturaleza humana. Bien, podemos empezar la consideración de ese asunto recordando una fórmula definitoria que es clásica y es la que habitualmente se usa cuando se habla del hombre como un animal racional. Esta fórmula es una fórmula que puede ser adecuada para expresar la definición, o sea, la constitución esencial de la naturaleza humana, siempre y cuando se la entienda correctamente. Pero tiene grandes desventajas desde el punto de vista terminológico, porque usa términos que se pueden malentender fácilmente. Cuando decimos animal allí, lo que no debemos entender es simplemente un viviente corpóreo especificado por la sensitividad. Eso es lo que no debemos entender, porque si entendiésemos eso, ya no podríamos añadir como diferencia especificativa la racionalidad. Porque si está especificado por la sensitividad, no puede estar especificado al mismo tiempo por la racionalidad. Ya que se trata de dos órdenes de vida totalmente otros y que se excluyen como constitutivo específico. No se puede entender que un mismo sujeto viviente sea especificado por la sensitividad y por la racionalidad. Tampoco se podría salvar la fórmula desde esa perspectiva si se dijese que la racionalidad es una especie de sensitividad, porque es precisamente lo que no es. La racionalidad constituye otro género de vida distinto del de la vida sensitiva y del de la vida vegetativa. Porque aquí tocamos el otro aspecto problemático de esa fórmula, y es que racionalidad hay que entenderlo como sinónimo de espiritualidad o intelectualidad en un sentido entitativo, es decir, en cuanto al ser. Quiero decir que no hay que entenderlo específicamente de un cierto modo de operar, sino de una cierta esencia o naturaleza de la que dimanan ciertas operaciones que le son propias. Y la palabra racional puede fácilmente tender a ser entendida como capaz de realizar tal o cual operación de la inteligencia, e incluso como un cierto tipo de inteligencia, por ejemplo la inteligencia discursiva, que es uno de los sentidos usuales en filosofía del término racional. Y no es eso lo que podemos poner como definición, porque solo no una definición que se constituya por el género próximo y la diferencia especificativa, ¿no? Porque si hablásemos de la capacidad de conocimiento discursivo, de inteligencia discursiva, tendríamos una propiedad de la inteligencia humana, pero estaríamos definiendo por la propiedad, no estaríamos definiendo por lo que especifica. Las definiciones por la propiedad, si bien se pueden usar, han de ser evitadas si se puede dar una definición por género y
diferencia específica, porque es una definición más perfecta, que nos da el constitutivo de la esencia y no algo que dimana necesaria y exclusivamente de la esencia, como es la propiedad. Animal racional, por lo tanto, hay que entenderlo definiendo adecuadamente los términos. Con animal, ¿qué estaríamos diciendo? Si tomásemos el término animal partiendo de una etimología razonable, le podemos hacer significar a animal un ser animado, es decir, una sustancia viviente corpórea. Si entendemos por ánima el equivalente del griego aristotélico psique, es decir, el principio formal del ser viviente, que compone con la materialidad. De modo que al decir ser animado estaríamos diciendo un viviente corpóreo. Y ese sería el género del que partiéramos, ¿no? Viviente corpóreo. Y esta es una razón de ser constitutiva del hombre. Parece que es indudable esto, ¿no? El hombre es un ser viviente corpóreo. Podemos partir de ese género. Esa condición de ser viviente corpóreo la comparte el hombre con muchos otros seres, ¿no? Es una condición genérica en un sentido amplio, aunque más que genérica podríamos decir que es analógica, porque atraviesa géneros, es decir, las sustancias vivientes vegetales, las sustancias vivientes sensitivas o animales y la sustancia viviente humana, ¿no? Pero podemos partir de esa noción como noción que haga de género. Tenemos un viviente corpóreo en el caso del hombre, y eso lo constituye esencialmente lo que es un ser viviente corpóreo. Pero lo que especifica a ese ser viviente corpóreo, a ese ser animado, ¿no? Y acá vemos la inadecuación de usar animal sin más en castellano, porque animal en castellano corriente no significa nunca esto que acabo de decir. Si partimos de este concepto, entonces ser animado, lo que nos falta es establecer la diferencia específica. Y ahora sí, podemos poner que es un ser animado, o sea, un viviente corpóreo, una sustancia viviente corpórea racional, especificada por la racionalidad. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Dije que la palabra racional, para entenderla como la diferencia específica, hay que entenderla primero que nada aludiendo a un cierto género de vida, que es la vida que puede llamarse racional, intelectual o espiritual. Es un viviente corpóreo, está bien, pero su vitalidad corpórea, ¿por qué se especifica? Se especifica por la espiritualidad. Si racionalidad se toma en ese sentido, podemos usar la palabra racional. Es uno de los sentidos en que se usa el latín filosófico e incluso en el latín eclesiástico el término racional. Al decir que está especificado por la espiritualidad, estamos diciendo, sin embargo, algo que claramente compone de una manera única con el cuasigénero, es decir, con ese concepto analógico de viviente corpóreo que estamos usando. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los otros casos de especificación tendríamos un modo de vida que se corresponde adecuadamente con la corporeidad, o dicho de otra manera, un modo de vida que no trasciende radicalmente de la materialidad. En cambio, acá estamos especificando al viviente corpóreo, a la sustancia viviente corpórea, por un modo de vida que no se reduce esencialmente a la corporeidad y que la trasciende, que es la espiritualidad. Esto es lo primero que hay que advertir en la definición. Es una definición que muestra la composición de dos órdenes de ser,
Y eso está bien dicho si uno dice que es una sustancia viviente corpórea espiritual o intelectual. O sea, especificada ¿por qué? Por el vivir espiritual. Prefiero la palabra espiritual en este caso porque pone más de relieve esa suerte de antítesis que hay en la naturaleza humana y que tiene que quedar expresada en la definición de algún modo. Es una antítesis que al mismo tiempo es una síntesis en la realidad. Pero que constituye la unidad sustancial de dos términos que son esencialmente otros el uno del otro, o sea, la corporeidad y la espiritualidad. Al decir que está especificado por la espiritualidad, no solamente estamos diciendo que tiene una vida de la que dimanan ciertas operaciones características, que son el entender y el amar, sino que además tiene una vida que supone como sujeto de la vida una realidad que trasciende lo corpóreo, o sea que en su propia entidad sustancial no se reduce a la esfera de la materia. Por eso el término espiritual no ha de entenderse en un sentido ni primariamente ni meramente operativo en la definición, sino primariamente entitativo, que incluye como consecuente lo operativo. Es claro, por supuesto, que cuando uno trata de concebir un cierto género de vida, lo primero que sale al encuentro de nuestros pensamientos son las operaciones que caracterizan a la vida, ¿no? Las actividades inmanentes que son propias de ese modo de vivir. Y en el caso del vivir humano, se trata de las operaciones, como he dicho, de entender y de amar, que son las propias de la vida espiritual. El entender, que implica el conocimiento del ser de las cosas, y el amar, que implica la estimación y la adhesión a aquello que la inteligencia, la adhesión práctica u operativa a aquello que la inteligencia le presenta a la voluntad como un bien. Pero esas operaciones no son sin más lo que constituye la espiritualidad, son las actividades de la vida espiritual. En la noción de espiritualidad tenemos que entender también, al mismo tiempo que cierta actividad, que cierto acto que a modo de operación la caracteriza, una cierta entidad, es decir, un cierto ser, que es el ser espiritual, cuyo rasgo primario es la no dependencia para ser y para operar de algún modo al menos de la materia. O para decirlo positivamente, que entitativamente no se constituye por una composición ilemórfica como el todo corpóreo, sino que en sí mismo es un principio de operación que tiene un ser no ligado a la materialidad. Esto no quiere decir puramente actual, porque tratándose de un ente finito, esa actualidad estará unida a cierta potencialidad, limitada por ella, ciertamente. Y habrá una composición también de esa esencia radicalmente inmaterial con el acto de ser. Pero estas son composiciones de otro orden, no la composición constitutiva de un ser corpóreo. Esta incursión primera en la definición animal racional nos muestra
varias cuestiones problemáticas, pero la primera de todas es que en la definición de la naturaleza humana convergen lo que podríamos llamar la esfera de la corporeidad con la esfera de la espiritualidad. Y en esta convergencia, en esta unidad, está lo que podríamos llamar el constitutivo especificativo de la naturaleza humana, en la unidad de lo corpóreo y de lo espiritual en una única sustancialidad viviente, pero que es única complejamente, porque en ella se unen lo espiritual y lo corpóreo. Tiene un tipo de unidad sui generis, es un tipo de unidad que no se da en ninguna otra sustancia viviente corpórea. No es una unidad sustancial igual a la de cualquier otro compuesto ilemórfico, pero tampoco a la de cualquier otro compuesto ilemórfico vital. Porque acá la forma, y esto queda implícito en la propia definición, al ser ella de naturaleza espiritual, no es solamente forma, sino que es al mismo tiempo cierta sustancialidad distinta a la del cuerpo y a la del todo. Esta definición puede ser comparada con otra definición que en principio podemos considerar equivalente. Así como definimos al hombre partiendo de la noción de sustancia viviente corpórea, que sería, para decirlo de algún modo, una definición desde abajo, o sea, desde lo que es inferior al hombre, ¿no? En esa perspectiva, la sustancia viviente humana aparece definida como la cumbre de una jerarquía de sustancias vivientes corpóreas, como el modo de vida corpórea supremo. Pero podemos, en una perspectiva inversa, partir de una noción que no es ya la de sustancia viviente corpórea, sino la de persona, y definir al hombre desde allí, y entonces lo definimos desde arriba hacia abajo, diríamos, ¿no? Porque el ser personal tiene su realización más perfecta y plena en el ser divino. Y el filósofo también puede plantearse si pueden existir sustancias personales que sean, siendo causadas, o sea, finitas, puramente espirituales, que sabemos que existen por la fe. Y el filósofo puede hacer argumentos acerca de la conveniencia de su existencia, según Santo Tomás. Y por último nos encontraríamos con personas que son corpóreas, y ahí tenemos al hombre. Es una persona corpórea. Esa fórmula sola también bastaría para definirlo, porque la persona es la sustancia singular de naturaleza espiritual. Pero a esa, o el subsistente distinto de naturaleza espiritual, ¿no? Y a este concepto de base, como el cuasi género de nuevo, le añadiríamos una diferencia, que es la que especifica el hombre. Entre las personas es la persona corpórea, es la persona en cuya entidad entra constitutivamente el ser corpóreo. Una persona
Podríamos usar otras fórmulas, pero en mi opinión menos afortunadas, como decir, con corporeidad, o que es espiritual y corpórea al mismo tiempo en unidad sustancial, si se quiere explicitar eso, ¿no? Una persona que es al mismo tiempo espiritual y corpórea en unidad sustancial. Y con eso tendríamos también el doble constitutivo de la naturaleza humana. Estaríamos hablando de la unidad de espiritualidad y corporeidad de un único ser viviente, porque la persona es un ser viviente, por supuesto. Al decir persona estamos diciendo un ser vivo, pero un ser vivo que es un ser vivo de naturaleza espiritual, de naturaleza intelectual. Uno podría pensar si al añadirle corpóreo no está estableciendo una contradicción, pero acá sucede lo mismo que en la otra definición. Si parto de sustancia viviente corpórea y le agrego espiritual, pasa exactamente lo mismo. No es una contradicción. No es una contradicción porque estamos captando con la inteligencia algo que se da en la realidad. Que sea una realidad asombrosa o misteriosa es otra cosa, pero es la realidad. Es espiritual y es corpórea. Uno puede partir, en el caso de la primera definición, de la sustancialidad corpórea, ¿no? Y añadirle como diferencia la espiritualidad. Pero ahí hay que aclarar que esa espiritualidad pone en esa unidad sustancial de un viviente corpóreo algo que trasciende a la corporeidad. La espiritualidad misma está diciendo eso. Y si parto del concepto de persona, que es una sustancia de naturaleza espiritual, le añado corpórea, y esa corporeidad está añadiendo algo que es otro a lo que es propio de la persona, ¿no? Que pertenece a otra esfera de ser. Si explicitamos que esa unidad entre lo espiritual y lo corpóreo en la persona es de naturaleza sustancial, estamos además diciendo que la unidad no es una unidad accidental, sino que es una unidad constitutiva de un único todo sustancial. Si no, no estaríamos definiendo una naturaleza, sino dos naturalezas accidentalmente vinculadas entre sí, ¿no? Y de lo que se trata es del constitutivo formal de la naturaleza humana. Al definir a partir del ser personal, en lugar de definir a partir de la sustancialidad corpórea, estaríamos enfocando la antropología, como dije, desde arriba, es decir, partiendo de un concepto que se realiza analógicamente por encima del hombre, porque tiene razón de simple perfección, cosa que no sucede con la corporeidad. Es decir, el concepto de persona es un concepto analogable incluso teológicamente. ¿Por qué? Y porque es una simple perfección. Es una perfección que puede darse de manera finita o limitada, pero también puede darse de manera infinitamente perfecta. En cambio, el ser cuerpo no. El ser cuerpo puede darse de manera finita y limitada y solo de esa manera. Porque de la constitución esencial del cuerpo se sigue su no ser una simple perfección. Porque en la razón constitutiva del cuerpo entra la materialidad. Y por lo tanto el ser cuerpo no es una simple perfección. Como si lo es esa sustancia. En la definición primera lo que dice razón de simple perfección es la sustancialidad, pero no la corporeidad. La vida también es simple perfección, porque la vida se puede analogar hasta Dios mismo. Porque esa actividad inmanente que caracteriza al ser viviente se puede dar de modo limitado, se puede dar de modo corporal, se puede dar de modo supracorporal y se puede dar en la infinita perfección del ser divino. No así, insisto, el ser cuerpo. Acá tendríamos tres nociones que convergen en el hombre, ¿no? La de persona, la de viviente y la de cuerpo. El ser del hombre es un ser corpóreo, pero no es un cuerpo cualquiera, es un cuerpo viviente. Y por eso, si hay que partir de alguna noción, no es de la de cuerpo, sino de la de sustancia viviente corpórea, ¿no? Que ese sería el concepto que resumiría el término animal tomado etimológicamente. Insisto, haciendo hincapié en la equivalencia entre ánima en latín y psique en griego, entendiendo psique en el sentido de Aristóteles, ¿no?
como el principio formal del viviente corpóreo. La razón de ser cuerpo en el hombre entra por la razón de cuerpo viviente. Por lo tanto, connota por un lado algo que es una simple perfección, el ser viviente, y algo que no lo es, el ser corpóreo. El hombre es un viviente corpóreo, pero es un viviente corpóreo cuya vida no se reduce al vivir corpóreo. Y ahí viene la paradoja en la que estoy queriendo hacer hincapié desde el comienzo, ¿no? Dije que al hombre le aplicamos 3 nociones, de las cuales hay 2 que dicen razón de simple perfección. Una es la de cuerpo, y esta no es una simple perfección. Otra es la de viviente, y viviente sí dice razón de simple perfección, porque el constitutivo propio de la vida se puede desprender de toda imperfección, y por eso se analoga hasta al ser divino. Pero ¿bajo qué razón de vida? Bajo la razón de vida espiritual, y acá entra el tercer concepto, que es el de persona, en el que va implícito otro concepto que sí dice razón de simple perfección en el ámbito ontológico, que es el de sustancia. Cuando hablamos de un ser humano, estamos hablando siempre de un ente sustancial. La sustancialidad dice razón de simple perfección no en cuanto sujeto de accidente, sino en cuanto en sí. O sea, en cuanto al modo de existir propio de la sustancia, que es la subsistencia. Bajo esa razón de ser dice razón de simple perfección, porque lo que es en sí, en cuanto que es en sí, encierra una razón de perfección que puede darse de modo limitado en un en sí finito, o de modo infinitamente perfecto en un en sí que es el del ser divino. Esto que estoy diciendo es para que se advierta que en la definición de la naturaleza humana, ya sea que partamos de la noción de sustancia viviente corpórea, ya sea que partamos de la noción de persona, estamos partiendo siempre de una cierta perfección simple, implícita, que es la del ser sustancial. Pero con la diferencia de que en el caso del viviente corpóreo encierra una razón de simple perfección añadida, que es la de viviente, pero una que no es de simple perfección, que es la de cuerpo. Mientras que si partimos de persona, la noción de persona ella misma encierra por sí sola razón de simple perfección, porque se da de una sustancia, de un subsistente en naturaleza espiritual. Y esa noción misma se puede entender de un ente limitado o finito, como el caso del hombre, o de un puro espíritu finito, y se puede entender también de Dios. Por eso es claro que si parto de la noción de persona, parto de una noción, como decíamos, que es más elevada que la noción de hombre. En cambio, si parto de la noción de viviente corpóreo, parto de una noción que es menos elevada que la noción de hombre. Porque en el viviente corpóreo, que lo es de un modo totalmente adecuado, o sea, cuya vida brota de la corporeidad y se cierra en ella, tenemos una razón esencial que no es analogable a la simple perfección. No solo en la corporeidad, sino en el modo de vida, que es una vida corpórea. Es una vida ligada a la corporeidad, a la materialidad, necesariamente. Y en cuanto que tal, en cuanto que ligada esencialmente a la materialidad, no analogable por encima del mundo material. Cualquiera de estas 2 fórmulas que usemos para entrar en la captación de la naturaleza humana, de lo que es constitutivo de la naturaleza humana, resultan primariamente adecuadas y nos manifiestan, al mismo tiempo que la
clara convergencia en el hombre de dos órdenes de ser que se unen en una síntesis de opuestos, podríamos decir, nos presentan también lo que podríamos llamar el misterio de la naturaleza humana. Pero en esto son adecuadas las fórmulas porque reflejan una realidad. Está bien que las fórmulas encierren cierta oposición paradójica, porque eso es lo que encierra la naturaleza del hombre, que es una síntesis de esferas de realidad, una la espiritual, otra la material. Es a lo que alude aquella idea que circula en la antigüedad griega clásica del hombre como un microcosmos, es decir, como una especie de resumen del universo, del orden del universo, que está de alguna manera reflejado y contenido en esa concreción que es el hombre. Es una manera de ver al hombre que después será retomada más tarde ya por autores cristianos para usarla como un análogo de una síntesis ya superior y sobrenatural, que es el misterio de Jesucristo como unión de la naturaleza humana y la divina, o sea, de la creación y del creador. Es lo que hace, por ejemplo, Nicolás de Cusa, ¿no? Es una perspectiva interesante, pero que ya trasciende la visión del filósofo, ¿no? En la visión del filósofo lo que sí se puede advertir es que en el hombre de alguna manera se resume el universo según su complejidad, ¿no? En el hombre se da el ser corporal, se da el ser vegetativo, se da el ser sensitivo, se da el ser espiritual y por lo tanto se da el ser persona. Pero todo eso se da en una única naturaleza, es decir, en una unidad esencial. Esto es algo en lo que hay que insistir. Estamos definiendo una naturaleza, que es la naturaleza humana, ¿no? Estamos tratando de entender qué es lo que la constituye esencialmente. Y acá viene un problema. Si estas dos definiciones se pueden tomar como equivalentes, ¿cuál es el género y cuál es la diferencia? Da lo mismo, porque de ordinario no se puede hacer eso. Porque el género y la diferencia de ordinario son dos razones de ser, de las cuales una es superior y otra es inferior, y no cabe invertirlas de ninguna manera. Si yo tengo que definir lo que es un triángulo, no puedo empezar la definición de cualquier manera, ¿no? Si defino que es una porción acotada de plano, bueno, sí, hay muchísimas porciones acotadas de plano, pero es un triángulo si lo que la acota es una poligonal de 3 lados, ¿no? Cerrada. Si no, no es un triángulo. Es un polígono de 3 lados. Pero no puedo empezar de cualquier manera la definición. Lo que se toma como razón genérica de ordinario es una noción superior a la otra en una misma línea de nociones, ¿no? Y por eso mismo no se pueden tomar en un sentido o en el otro sentido. Cuando yo digo que es un polígono, estoy tomando una noción genérica, obviamente. Y si digo que tiene 3 lados, estoy dando una especificación, ¿no? Distinta se dijese que tiene 4 lados o si que tiene 5 lados. ¿Por qué en el hombre puedo definir partiendo de un lado o partiendo del otro? Eso está implícitamente explicado en lo que he dicho hasta aquí. Se puede responder con facilidad. Porque precisamente en el hombre tenemos la convergencia de 2 líneas de razones que no se incluyen la una en la otra. A ver si
puedo hacer que esto sea claro. Si yo tomo el ser corpóreo y el ser espiritual, estoy dividiendo el ser en dos modos radicalmente otros, uno con respecto al otro, ¿no? Pero en el hombre tengo que poner los dos. Esto es lo que sucede. Entonces nos vemos en la posibilidad de empezar por uno o empezar por el otro, empezar desde un lado o empezar desde el otro lado. ¿Y qué es lo más adecuado? A ver, yo diría que podemos contestar con una distinción. Lo más adecuado en cuanto a nuestro modo de conocer parece ser el modo aristotélico, es decir, empezar por la condición de viviente corpóreo, porque es lo dado más inmediatamente según el modo humano de conocimiento, ¿no? Ahora, en cuanto al orden del ser, parece más razonable empezar por lo que es más perfecto, respecto de lo cual lo que es menos perfecto es como una diferencia, ¿no? No al revés. Y esto último que digo me parece evidente en cuanto que si uno tiene que decir qué es el hombre, es más correcto decir que el hombre es una persona que decir que el hombre es un cuerpo. O dicho de otra manera, cuando decimos que el hombre es una persona, abarcamos adecuadamente su ser. Tendremos que aclarar que es una persona en cuya constitución esencial entra la corporeidad, perfecto, pero es una persona. En cambio, si digo que el hombre es un cuerpo, estoy diciendo algo que choca hasta el modo común de hablar, ¿no? Porque si digo que algo es un cuerpo, ni siquiera digo en el lenguaje usual que algo es un ser viviente, por ejemplo, ¿no? O sea, si es un ser viviente es más que un cuerpo, aunque su modo de vida sea material y esté ligado a la materialidad de modo necesario y esencial. Pero no decimos sin más que un árbol y mucho menos un animal es un cuerpo. Es un ser corpóreo, pero no un cuerpo. En cambio, si digo que el hombre es una persona, estoy diciendo adecuadamente lo que el hombre es. Es una persona. Más aún, el ser persona en nuestro modo de pensar latino, porque si hablamos en castellano en el fondo hablamos según el modo de pensar latino, el ser persona es lo que tipifica al hombre entre todos los seres del mundo de la experiencia. Acá también podemos advertir una cosa que es interesante desde el punto de vista de nuestro modo de conocer. Es cierto que la perspectiva aristotélica se podría sostener que es la más adecuada según el modo del conocimiento humano, pero sin perder de vista que el hombre, que se conoce a sí mismo como una realidad que es parte de toda la realidad, también se conoce a sí mismo con una experiencia de su propio vivir que lo lleva a distinguir su vivir de cualquier otro. Eso es lo que expresa la palabra latina persona, en su sentido más antiguo. Esa subjetividad moral que tiene el hombre y que solamente tiene el hombre. El hecho de ser un sujeto responsable de sus actos, en el orden moral y en el orden jurídico. Lo cual está presuponiendo la realidad de la vida espiritual, si uno lo analiza filosóficamente. Y a eso está apuntando. Y eso es lo que connota primariamente el término persona. De manera que, si empezamos la definición por el ser persona, desde el punto de vista del orden del ser, por lo menos, esa definición es más satisfactoria. Pero además tiene otra ventaja. En la constitución esencial de la naturaleza humana, si empezamos a definirla por el ser persona, aparece otra cuestión que no está dicha del mismo modo, por lo menos si partimos de la noción de sustancia viviente corpórea.
ciertamente que toda sustancia viviente corpórea, si con eso aludo a una sustancia primera, o sea, una sustancia singular, individual en el caso del viviente corpóreo, es parte de una especie, ¿no? Dicho de manera, todo individuo de una especie corpórea es un individuo dentro de una especie. Y si esta especie es una especie viviente, esto supone vínculos entre los individuos según la naturaleza de la especie. Pero en el caso del hombre, el partir del concepto de, eso también estaría dicho en el caso del hombre, ¿no? Es un individuo de una especie corpórea que tiene relaciones con los demás individuos de la especie, ¿no? O que está llamado a tenerlas por naturaleza. Pero lo que no queda claro en esa definición, desde el punto de partida, queda claro si uno compone esa noción con la diferencia constitutiva que sería la espiritualidad, ¿no? Es que el hombre, siendo persona, y eso queda dicho implícitamente de entrada cuando parto en la definición desde arriba del concepto de persona, el hombre está llamado a establecer relaciones con otras personas. Pero aquí viene el asunto que quería apuntar para terminar con este problema de la definición, pero presentándolo como un problema precisamente. Cuando definimos al hombre, definimos su entidad sustancial, perfecto. Pero en esa definición tiene que estar por lo menos implícita la razón de ser por la cual el hombre existe en relación a otra persona. O dicho de otro modo, el hombre, por ser persona, no puede existir sino en relación a otro ser personal. Es decir, hay una interpersonalidad que está dicha en la noción misma de persona. Y esto no se debe confundir con las operaciones por las cuales establecemos vínculos con otras personas, que ya son operaciones, por lo tanto hacen a la operación que sigue al ser, y no a lo que es constitutivo de la esencia. Acá el problema sería este: ¿cómo entendemos en la noción misma de la definición del hombre, de la naturaleza humana, que esa naturaleza, en cuanto subsistente en cada persona, cada individuo que es persona, porque en el hombre el ser individual y el ser personal son inseparables precisamente, está constituido esencialmente en referencia a otra persona? Es fácil empezar a entender eso si uno advierte metafísicamente que el ser de la persona finita, en cuanto ser persona, dice algún respecto ya constitutivamente al ser de la persona divina o del ser personal de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Toda sustancia, en cuanto que sustancia, es un en sí, pero el en sí de la persona es un en sí que tiene un modo de ser propio. Acá la metafísica desarrolla una cuestión muy complicada, que es la de el constitutivo formal del ser persona, es decir, persona en sentido metafísico, hipóstasis en griego, ¿no? Pero ese constitutivo formal de la persona en realidad es relevante aún metafísicamente en cuanto que se refiere a un subsistente de naturaleza espiritual. Ahora, ¿qué es lo que constituye a la persona como subsistente en cuanto a perfección sobreañadida al ser sustancia? Por eso estamos definiendo el ser sustancial del hombre, está bien, pero el ser sustancial del hombre es un ser personal. Y ese ser personal implica, o por lo menos parece implicar en mi entender, una relación constitutiva con el ser divino, que es propia de la persona y es lo que la hace ser persona. Con esto lo que quiero decir es lo siguiente, voy a tratar de aclararlo con una analogía metafísica, que por serlo no es muy fácil de captar, pero es la única a la que se puede recurrir. Todo ente finito discúlpeme,
Después cortamos, bueno, sí. ¿Sí? ¿Me lo corta usted? Yo editamos. Bueno, la edición. Todo ser finito, por ser causado, tiene una relación real a la causa primera, que no es ni una relación predicamental ni una relación trascendental. O sea, no es una relación que sea accidente en su ser sustancial, ni es una relación que sea constitutiva de su propia esencia por composición de partes. Tiene una relación que es sustancial. ¿Por qué? Porque la hace ser como ente sustancial. Es la relación de ser causado, de ser causado en el ser. ¿Ese ser causado en el ser es una relación real para todo ente finito o no? Y por supuesto, si no, no existiría. De hecho, es la relación real a partir de la cual existe. Porque es la relación por la que recibe el acto de ser, en su esencia singularizada. Eso se da en toda sustancia. O sea, toda sustancia contiene, mejor que contiene, es entitativamente cierta relación, vista en la raíz de su existir. Porque no tiene el acto de ser de suyo, lo tiene en cuanto recibido. Y en cuanto que lo recibe, se establece una relación real entre esa sustancia finita causada y la causa que la hace existir. En este sentido, la noción de relación es inseparable de la noción de sustancia finita. A veces solemos reducir el ser de la relación a la relación predicamental, y eso es un gravísimo error filosófico. E incluso a veces se opone inadecuadamente el ser sustancial al ser relativo, cuando el ser de toda sustancia finita no puede ser sino relativo. Entitativamente relativo, estoy diciendo, porque su existir es un recibir el acto de ser, y por lo tanto es una relación. Y no una relación predicamental, porque no puede ser un accidente de la sustancia. Es la relación por la cual la sustancia existe como sustancia. Eso no puede ser nunca un accidente en la sustancia, porque es el signo de ser incluso anterior a la sustancia misma. Es lo que la hace existir. Es por esa relación que existe. Existe en cuanto que recibe el acto de ser, es conservada en el acto de ser y es premovida en todas sus operaciones naturales. Podemos pensar, partiendo de aquí, que la persona finita, en cuanto que subsistencia personal, también es constituida en tal por una cierta relación al ser de la causa primera. Una relación por la cual no solo existe, sino que además existe como persona. Esto es nada más que una opinión filosófica posible. Una relación por la cual existe como persona. No es, lo que estoy diciendo no es la opinión de Capriolo, que identifica el constitutivo formal de la persona, o sea, la subsistencia, con el acto de ser. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay otra relación unida a la relación que constituye la recepción del acto de ser, otra relación por la cual esa sustancia es una sustancia personal, es decir, una sustancia de naturaleza espiritual subsistente, pero subsiste en cuanto que está clausurada para ser asumida por cualquier otro ente sustancial por una relación que la personaliza, y esa relación no puede ser sino a la causa primera personal que lo hace existir y existir como persona. Con esto lo que estoy diciendo es que al decir que es persona, si analizamos metafísicamente el concepto de persona, tenemos también un punto de partida para entender la interpersonalidad constitutiva del hombre. Porque en ese estar en relación con la persona que lo hace ser persona, está constituido también en relación, ahora de alguna manera podríamos llamarla trascendental,
a relacionarse con otras personas de su misma naturaleza. ¿Está claro? De manera que no puede existir sino coexistiendo. Esto también lo digo como opinión, pero me parece fundamental para que no tendamos a pensar en la naturaleza humana, en su constitución esencial, como la de un individuo aislado, porque de hecho eso tampoco sería realista. La naturaleza humana existe como comunidad de personas que están llamadas a ser una sociedad, pero eso ya por vínculos operativamente actuados. ¿Está claro? Yo no estoy hablando del ser social acá, que es una propiedad del hombre. Estoy hablando de algo que es anterior, porque es constitutivo, es entitativo, no es operativo. Es una relación que está en la misma esencia, y una relación por la cual la persona tiene ese carácter interpersonal, por lo menos en cuanto a la relación entre el hombre y Dios como causa primera, que siendo la persona infinitamente perfecta, o el ser personal infinitamente perfecto, le hace ser persona, le comunica esa perfección, que no se da en todos los entes finitos. Desde este otro punto de vista, me parece que también la definición desde arriba, en el orden del ser, tiene la primacía, ¿no? Aunque siempre complementándola con la otra en cuanto al orden de nuestro modo de conocimiento. Nos hemos dedicado a presentar la definición nomás, y la definición en el caso del hombre tiene dos características notables. La primera es que podemos entender con claridad el constitutivo específico de la naturaleza humana, es decir, no es una naturaleza que nos resulte opaca a la inteligencia, como sí pasa con muchas naturalezas inferiores, que no alcanzamos a definir sino por sus propiedades, ¿no? Y esto tiene una razón ontológica. Cuanto más formal y perfecta es una razón de ser, más inteligible es en sí misma, aunque resulte más arduo el llegar a comprenderlo. Pero en el caso del hombre tenemos otra ventaja, y es nuestra participación en esa naturaleza. Nuestra inteligencia y su objeto en este caso están situados en la misma esfera de realidad, de manera tal que se trata de que nuestra inteligencia entienda nuestra naturaleza, de la cual esa inteligencia es parte, ¿verdad? Se trata de que nuestra operación intelectual recoja el ser de la propia naturaleza de la cual es esa inteligencia. Por un lado, captamos la especificidad de la naturaleza humana, y la captamos con claridad, pero al mismo tiempo es una especificidad asombrosa, sorprendente y de alguna manera misteriosa, porque implica la convergencia de dos órdenes de ser que en el conjunto de la realidad se distinguen e incluso se oponen, pero que en el hombre se unen. Y ahí está lo asombroso y lo, desde el punto de vista filosófico, digno de amplia reflexión que tiene la naturaleza humana.